Hola, ¿cómo están? Damos un nuevo paso con CSS. Veremos ahora cuáles son los atributos que en esta clase estaremos poniendo en práctica. Referidos a el formateo del texto, lo que veremos son los atributos de color, de alineación, de decoración, de transformación, para darles efecto de sombra o para recortar el texto, que es overflow. El decoration o el de decoración lo utilizaremos sobre todo para cuando trabajemos con enlaces. Es bien conocido que un link, un enlace, un hipervínculo tiene un color por defecto, pero además de tener ese color por defecto, tiene un subrayado. Nosotros utilizaremos la propiedad decoration como para quitar ese subrayado. Es decir, lo que estoy diciendo es que con CSS podemos desde ya quitarle ese color que trae por defecto de azul cuando aún no ha sido visitado y de bordeaux cuando ya fue visitado. Bien, nosotros podemos con CSS adaptarlo o darle los colores que pretendemos, y es justamente lo que estaremos haciendo. ¿Qué otros atributos? Bueno, estaremos viendo las clases personalizadas. Esto es, hasta la clase anterior, si establecíamos un determinado valor para ciertas propiedades dentro de una etiqueta o tag P, se cumplía para todas las etiquetas que tuviese dentro de mi documento HTML. Con las clases personalizadas o class podemos aplicar determinadas propiedades a no todas, por ejemplo las etiquetas P, sino tan solo a aquellas que nosotros querramos. Bueno, veremos los hipervínculos, algo que ya habíamos visto con HTML, pero le daremos una vuelta de rosca aquí con CSS, al igual que con las listas, esto es, ordenadas o desordenadas, aunque mayormente estaremos trabajando con las listas desordenadas, es decir, con las listas UL. Y otra de las propiedades que estaremos poniendo o viendo cómo utilizarlo es display. Bien, vemos un ejemplo. En mi archivo index.html ya habíamos visto cómo era incluir este archivo externo, pues decíamos que lo más recomendable es siempre trabajar con un archivo externo y no dentro de la etiqueta HTML incluir a CSS, pues me obliga, si lo hago de esa manera, me obliga a que repita muchas veces lo que deba o lo que necesite de CSS para distintas etiquetas dentro de HTML. En cambio, si lo tengo en mi archivo CSS separado y lo referencio o lo llamo, entonces lo hago una sola vez. Este es el caso, ¿sí? Recordemos, con la etiqueta link y href y el modificador href como para, o el valor href como para referenciar a al archivo CSS, que en este caso se llama para la clase. Bueno, estoy utilizando una etiqueta UL, que ya la hemos visto, propia de HTML, y en este caso son dos de esos ítems los que actúan como link. El primero de ellos es All in One, y el segundo, aquel que aparecerá con el título de desktop. Son los únicos dos, tan solo como para mostrar una diferencia, son los únicos dos que actuarán como link y tendrán un efecto diferente luego cuando lo veamos. Otra cuestión respecto de justamente lo que hablaba de hoy cuando hacía mención a los element classes o las clases personalizadas. Este es un ejemplo de clase personalizada. Lo que estoy diciendo es todos los ítems de mi lista desordenada
me mostrarán con el valor por defecto, es decir, el puntito, y con un determinado texto, que es el que tengo aquí, todos comenzando con mayúscula. En cambio, a la última opción, que también comienza con mayúscula, pero el resto del texto está en minúscula, usaré una clase personalizada de esta etiqueta LI. ¿Para qué? Para utilizar la propiedad de texto, transformation o transform, que lo que me permite es pasar a mayúscula aquello que he ingresado como minúscula. En realidad, en este caso no todo está en minúscula, tan solo la primera letra de la palabra está en mayúscula, el resto sí está en minúscula, pero con el transform o text transform, en este caso con el valor uppercase, yo lo voy a directamente pasar todo a mayúscula. Y en este caso estoy utilizando justamente una clase personalizada. Solamente este elemento es el que aparecerá con mayúscula. El resto respetará tal cual lo fui cargando. Bien. Pero además en este caso estoy agregando un segundo archivo HTML, que es el de All-in-One HTML. No difieren mucho respecto de lo que hasta aquí veníamos viendo. Es simplemente otra vez referenciar a el archivo CSS más una etiqueta H2, un par de etiquetas P, pero aquí agrego un link, ¿sí? Un texto, en este caso la palabra volver, y otra vez hacemos uso de las clases personalizadas, o lo que van a ser un enlaces personalizados. Es decir, todas las etiquetas que comiencen, o mejor dicho, luego cuando referencie a la etiqueta A desde CSS, tendrán o tendrán un determinado formato. Sin embargo, para este, que se llamará botón enlace, le daré un formato diferente. Ya lo vemos. Bien, decía que los archivos HTML hacen referencia a este archivo CSS, el cual no difiere mucho de lo que ya veníamos o lo que vimos en la clase anterior respecto de referenciar el cuerpo, en este caso para ponerle un color de fondo, referenciar a la etiqueta H2 para darle un determinado borde, en este caso el valor outset queda sobresaltado o elevado de la superficie, un color, esto más o menos ya lo habíamos visto, lo que es el alto, que va a estar centrado por medio de la propiedad text align, el efecto de sombra, que es el text shadow, la separación respecto de los bordes de esta caja H2, como también una fuente tamaño de 40 píxeles. Con respecto a la etiqueta P, en este caso lo que estamos usando es la justificación del texto por medio de la propiedad textAlign y su valor justify, en este caso para poder justificarlo. Y ahora sí comenzamos a ver lo nuevo. Para el caso de la etiqueta UL, lo que le voy a poner es un color de fondo, un color verde oliva, y un ancho no de toda la pantalla disponible, sino tan solo del 60%. Para cada uno de los ítems de mi lista desordenada, tengo aquí un par de propiedades que están en gris o a modo de comentario, porque le sacaremos mayor provecho no para esta clase sino para la próxima, pero ya expliquemos un poquito qué tiene o para qué lo utilizaremos. En este caso, el display es la forma en que yo voy a ver estos elementos UL. Está claro que si hablamos de lista desordenada, si estamos hablando de los items list, los veré uno debajo del otro. Por medio del display inline block, yo los puedo ver uno al lado del otro, no uno debajo del otro. La propiedad list style type, y en este caso con valor de ninguno,
lo que va a hacer es quitarle ese puntito eh, o elemento que nosotros querramos incluir al principio de cada uno de los ítems. Por defecto, cuando trabajamos con OL aparece un número y cuando trabajamos con UL un punto negro. Bien, por medio de la propiedad listStyleTake, y en este caso con el valor de ninguno, yo puedo quitarle ese punto para que no sea visible. En este caso no estaremos haciendo esto. Bueno, utilizamos la propiedad borde con un borde de un píxel de tipo sólido y color blanco. El color de fondo, para contrastar con toda la caja UL, cada una de las líneas LI tendrá un color de fondo algo así parecido tirando a un bordó, mientras que el color de la fuente, ¿sí?, es blanco. O sea, el texto aparecerá en color blanco y el color de fondo de cada uno de los ítems un bordó. Otra vez establecemos una separación respecto de los bordes de LI, una separación del texto, digo, de 7 píxeles. Lo separo del otro ítem en 10 píxeles y el tamaño de la fuente es de 24 píxeles. Bien, ahora, y esto, repito, aquí es donde empezamos a ver lo nuevo. Sabemos que la etiqueta A de HTML es lo que actúa como link, como enlace. Bien, pero como lo que voy a utilizar como enlace son determinados ítems de la etiqueta desordenada, entonces los estoy referenciando de esta manera. Digo que para los item list o LI o list item, es decir, a quienes yo designé como enlace, los voy a ver como un bloque. Y aquí usamos otro modificador de texto, el que hoy decíamos, el text decoration. El text decoration lo que va a hacer es quitar el subrayado típico de todo enlace. Desaparece, lo quita, no está visible. Y el color el texto digamos del ítems es en color blanco. Bien, la etiqueta A tiene distintos estados. ¿Cuáles son los distintos estados? Básicamente tenemos link, para marcar que es un enlace; hover, que es el que está moviendo, que es cuando el apuntador del mouse se encuentra sobre ese enlace; visited, cuando ya fue visitado; y también como posible valor tenemos el active, que es cuando en una barra de menú, por ejemplo, yo decido que uno de estos ítems del menú sea aquel que esté activo. Bien, si recuerdan, volvamos al archivo index. Tengo aquí un enlace personalizado con el class notlab. Estamos hablando de esto, las clases personalizadas, ¿sí? Decía en el último ítem de mi lista desordenada, tiene una clase personalizada de nombre NoteD. Luego en mi archivo CSS yo hago referencia al item list o al list item.notb y utilizo la propiedad text transform, y como decía hoy, lo paso a mayúscula por medio de uppercase. Es decir, no me va a respetar la manera en que yo lo cargué. La manera en que cargué fue la N en mayúscula, pero el resto de la palabra está en minúscula. Cuando yo le estoy pidiendo que utilice la propiedad text transform con su valor uppercase, lo que va a hacer es transformar todo a mayúscula. Luego, también habíamos dicho que en el archivo que estoy agregando, en el archivo HTML que estoy agregando, tengo un enlace
al que también es otra clase personalizada, al que denomino botón enlace. Eso es lo que estoy viendo en acción aquí dentro de mi archivo CSS. Digo, el a.botón enlace, así como antes había dicho li o item, ¿sí? El list item de mi etiqueta desordenada, punto, ¿sí? El nombre de la clase, acá lo mismo, la etiqueta, punto, el nombre de la clase. Y digo que cuando está en el estado link tenga un borde de 2 píxeles de tipo sólido y un color azul metal, mientras que el color de la fuente también del mismo tipo, el color de la fuente, es decir, el color del borde coincidirá con el color de la fuente. La separación para darle un mayor tamaño a mi botón será de 14 píxeles, estará centrado, eso lo hacemos con Text Align. El Text Decoration lo que hace es, decíamos, el quitar el subrayado que tiene todo enlace, todo link, y lo mostramos en línea, como un bloque en línea. Y el color de fondo de este botón será blanco. Esto es cuando está, digamos, yo ingreso a la página. Ahora, cuando estoy sobre este botón, y entonces el estado pasa de link a hover, lo que le estoy diciendo es que el color de fondo lo invierta a como estaba antes. Originalmente el color de fondo es blanco y el texto o la letra, el color de la letra es azul metal. Entonces ahora lo que hago es al revés, el color de fondo pasa a ser steel blue y el color del texto white, lo invierte. Bueno, veamos entonces cuál fue el resultado de todo el código o todo lo que escribimos, ya sea en HTML como en CSS. Habíamos dicho que dentro de nuestro archivo HTML, el indexo principal, teníamos una etiqueta UL o desordenada, donde el elemento por defecto que señala cada uno de los item list es este pequeño puntito. Le habíamos puesto un color de fondo, pero también a cada uno de los ítems de esta etiqueta desordenada le habíamos puesto un color distinto de fondo. Este es entonces el resultado de haber aplicado CSS a nuestra etiqueta. Ahora, también dos de estos elementos actúan como link. En este caso, el que aparece con el texto link1, que como se nota invierte su carga de colores una vez que el apuntador del mouse se encuentra sobre ese ítem, y entonces el estado de link pasa a hover, como habíamos dicho cuando estábamos haciendo mención a los estados en que pueden encontrarse la etiqueta A. Entonces, cuando el apuntador del mouse no se encuentra sobre este elemento, mantiene el color o el formato establecido, pero cuando se encuentra sobre ese elemento, inmediatamente invierte su carga de colores. Y como se puede apreciar, es un link, pero no tiene el subrayado que por defecto denota todo enlace. Ese subrayado decía que lo sacábamos con el decoration, el text decoration. Lo que hacía era quitarle ese subrayado. Bien, una de las propiedades que estaba inactiva dentro de los ítems de esta etiqueta desordenada
era aquel que permitía que este elemento no esté visible. Como estaba desactivado, el elemento sigue estando visible. Pero para las siguientes clases veremos la necesidad de quitarlos y entonces allí estaremos usando la propiedad listTape con el valor de ninguno, de modo que desaparezcan estos elementos. Lo que también aquí podemos apreciar es que la palabra notebook está completamente en mayúscula. Este es un enlace personalizado y utilizábamos la propiedad textTransform con el valor uppercase para que se escriba automáticamente en mayúscula. El formato con que fue cargado, al igual que el resto del texto, es solamente la primera letra de cada palabra en mayúscula, todo el resto en minúscula. Pero por medio de la propiedad textTransform lo hacemos o lo cambiamos directamente todo a mayúscula. Bueno, respecto de las propiedades que ya habíamos visto para la etiqueta H2, respecto de su separación, padding, del borde de la propia caja, la propiedad shadow o este efecto de sombra, a lo que agregábamos era entonces cómo modificar a lo que ya habíamos visto en HTML los enlaces. En este caso me permite saltar a otra página, como habíamos dicho, y lo que cambia ahora es este es otro link, otro enlace, pero como verán es el que estaba personalizado como botón enlace, de modo que invierta su carga de colores original cuando está activo y cuando no se encuentra siendo seleccionado el elemento. Bien, este es entonces el resultado de haber puesto en práctica los nuevos atributos de CSS.